Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy nos acompaña el doctor Mario Moreira Villalaz. El doctor es especialista en geriatría y está ubicado en Hospital Clínica Bíblica San José. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, Ariana. Gracias a usted, doctor. Nada más recomendarles e indicarles que si ustedes tienen alguna duda pueden hacerla a través del chat que tenemos acá y al finalizar el doctor la charla nosotros se las vamos a hacer llegar. También recordarles que a partir de mañana este video va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que ustedes lo puedan volver a ver o lo puedan compartir. Así que muchísimas gracias, doctor, y ya puede iniciar. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las demencias. En primer lugar, ¿qué es una demencia? La demencia es la pérdida de las capacidades mentales superiores o cerebrales superiores que llegan a interferir con actividades de la vida diaria, produciendo disfunción social. La demencia, vale la pena aclarar, no es una enfermedad. La demencia es un síndrome, es un conjunto de síntomas de tipo mental que son producidas o son producidos por una enfermedad específica. Así como, por ejemplo, si usted tiene una anemia, por ejemplo, la anemia no es una enfermedad, la anemia es una manifestación de otra enfermedad o de una enfermedad específica. Por ejemplo, en el caso de la anemia, usted tiene anemia porque le falta hierro. Entonces usted tiene una enfermedad que es deficiencia de hierro y hay que buscar por qué, por ejemplo, usted está perdiendo hierro. O una anemia es producida por un tumor X, entonces la anemia está siendo producida por el tumor. O sea, que la anemia no es una enfermedad, la anemia es un síndrome. Igualmente, la demencia es un síndrome, no es una enfermedad. Es producido por unas enfermedades que vamos a hablar ahora. Otra cosa importante dentro de la demencia es que recordar que es incurable, irreversible y progresiva. Hasta este momento, hoy en día, todavía no tenemos una cura. Si los tratamientos alternativos, los tratamientos médicos son formas de ayudarle al cuerpo, pero no son curativos. Bueno, yo les decía que demencia es la pérdida de las capacidades mentales o cerebrales superiores. Bueno, ¿cuáles son esas capacidades mentales? Bueno, la memoria, el razonamiento, el juicio, el aprendizaje, lenguaje, emociones, las funciones ejecutivas, el pensamiento, la conciencia. Bueno, la memoria, bueno, todos sabemos a qué nos referimos con la memoria. Es la capacidad de recordar, la capacidad de traer una información que ha sucedido en el pasado, traerla al presente. Hay varios tipos de memoria. Está la memoria, por ejemplo, episódica, que tiene que ver con los hechos que le han sucedido a uno durante la vida. Por ejemplo, que bueno, en el año 1980 hice un viaje, en el año 90 me gradué, etc. Esa es la memoria episódica. Es como una memoria autobiográfica. Tenemos la memoria semántica, que es la que tiene que ver con la cultura, los conocimientos aprendidos. Hay otra memoria que es la memoria de trabajo, cómo nos vestimos, cómo se hace así, cómo se hace así. Si voy a hacer una comida, bueno, pongo esto y después hago esto. Bueno, eso es la memoria de trabajo. Y bueno, de esas memorias, una de las que más se altera inicialmente es la memoria episódica. Con el tiempo se van perdiendo todas las memorias. El razonamiento, pues la capacidad de hacer una inferencia, pues si, por ejemplo, si está lloviendo y yo salgo, pues me voy a mojar, pues eso es una forma de razonar y así, pues múltiples situaciones. El juicio, pues la capacidad de tomar una decisión a futuro, por ejemplo, es una forma de juicio.
El aprendizaje, bueno, usa mucho la memoria a corto plazo, entonces el aprendizaje es otra función que se va perdiendo precozmente con un tipo de demencia que es la demencia de Alzheimer. El lenguaje también se puede alterar con las personas con un síndrome demencial, la capacidad, por ejemplo, de traer palabras nuevas, no, digamos, no recuerdan las palabras en el momento, entonces empiezan a definir lo que quieren decir y dan muchas vueltas en torno a un concepto o a una palabra, lo que denominamos circunloquios. Esa es otra característica. Puede haber alteración en las emociones, alteración de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, organizarse, trabajar, hacer una llamada, bueno, todo eso se puede alterar. El pensamiento y la conciencia son otro de las capacidades mentales que se van alterando con la demencia. Hay una cosa que se llama trastorno neurocognitivo leve, que es muy usado por nosotros los médicos o los que trabajamos con pacientes con demencia, y esto no es demencia, esto es un grado intermedio entre una persona normal y una persona que tiene demencia. La diferencia fundamental es que en el deterioro cognitivo leve no existe una disfunción social o personal. Mientras que en la demencia, por ejemplo, usted empieza a disfuncionar dentro de su hogar o dentro de su entorno social. Por ejemplo, ya no puede ir al banco porque se enreda con las cuentas o no es capaz de manejar porque se pierde en el camino. En el trastorno neurocognitivo leve, normalmente estas disfunciones sociales no existen o disfunciones individuales, sino que la persona puede tener una alteración de un dominio mental, por ejemplo, le falla un poco la memoria, pero el razonamiento, el juicio, la abstracción, la conciencia, sus emociones, todo sigue igual. O puede tener otro dominio alterado, la capacidad de concentrarse está muy alterada, la capacidad de visoespacial se altera sin alterar otras áreas, o puede haber una alteración de diferentes áreas, pero igual, como les decía, no compromete a la persona desde el punto de vista social ni personal. Estos pacientes progresan en un 20% hacia la demencia. Entonces, solo observándolos durante el tiempo nos daremos cuenta. Bueno, yo les decía que la demencia es un síndrome, no es una enfermedad. Bueno, ¿qué enfermedades producen demencia y que son de forma irreversible y que normalmente son por problemas propiamente del cerebro? La número uno, la que más produce demencia, es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos también la demencia vascular, que es por múltiples derramitos. Hay otra demencia que se llama de cuerpos de Lewis, otra frontotemporal, puede ser mixta, por ejemplo, tener Alzheimer y enfermedad vascular al mismo tiempo. La enfermedad de Parkinson puede empezar como un Parkinson y después dar demencia. La enfermedad de Huntington, que es bastante rara. Otra enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob. La esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, todas estas cosas podrían llevar a una demencia. Por eso les decía que cuando uno habla de demencia, no estamos hablando de un síndrome demencial de una enfermedad específica. Hay que buscar, o sea, la demencia, vuelvo y repito, no constituye una enfermedad. Hay que buscar la causa. Y hay un término que a veces se usa de demencia senil, eso es inapropiado. Decir demencia senil es como decir que el señor o la señora tiene demencia porque está viejo, lo cual no es correcto. La demencia debe buscarse la causa, ya sea un Alzheimer, ya sea vascular, etcétera, etcétera. Bueno, pero puede haber situaciones en las cuales la persona tiene demencia o parece tener demencia, pero son enfermedades que se pueden revertir, como les decía en la diapositiva previa, aquí irreversibles. Estas aquí normalmente no, son incurables, progresivas, irreversibles.
pero puede haber causas reversibles. Por ejemplo, una persona con depresión severa puede parecer que tiene una demencia y lo que tiene es una depresión. Al tratar usted la depresión, se revierte los trastornos neurocognitivos. Por ejemplo, a veces la deficiencia de vitamina B12, a veces, no siempre, puede dar algunos deterioros o trastornos neurocognitivos que se revierten con el tratamiento. Infecciones como la neurosífilis, el SIDA, pueden dar también este tipo de problemas. Los trastornos de la tiroides pueden dar un síndrome que semeja a una demencia, pero se revierte en la medida que usted trata la enfermedad de fondo. Un tumor podría parecer una demencia y ya cuando usted le hace un estudio de imagen cerebral descubre que lo que la persona tenía era un tumor y no era un Alzheimer ni era una demencia, y puede ser que operando ese tumor o tratándolo la persona vuelva a ser cognitivamente normal. También puede haber una cosa que se llama hidrocefalia a tensión normal, que es mucho líquido en el cerebro, que eso se soluciona con una válvula que se pone dentro del cerebro y se drena dentro de la cavidad abdominal. Un hematoma, o sea, un coágulo dentro de la cabeza por un golpe que no se le dio importancia, puede también generar trastornos neurocognitivos y una vez drenado se soluciona. Problemas hepáticos también pueden dar problemas demenciales. ¿Cuáles son los síntomas de una demencia? Como ya les mencionaba, la pérdida de la memoria, dificultad para comunicarse, dificultad para encontrar palabras. A veces la dificultad para encontrar palabras puede suceder en el envejecimiento normal. Sin embargo, en las enfermedades demenciales, normalmente el cuadro es mucho más severo. La persona realmente tiene un problema importante para hablar o comunicarse, lo que lo diferencia de un deterioro normal de la edad. Puede haber problemas, digamos, síntomas, problemas para manejar tareas complejas, como cocinar, organizar las cuentas de la casa, su trabajo eventualmente. Digamos, si era un ingeniero, puede que tenga a los 60 y pico años problemas para hacer lo que siempre hacía y es una manifestación de una demencia. Problemas para planificar y organizar, problemas en la coordinación y en las funciones motoras, a veces problemas neurológicos pueden ser un síntoma inicial o de que ya hay una demencia de fondo. Porque recuerden que estas enfermedades que yo les mencioné afectan el cerebro. El cerebro es como un CPU, por así decirlo, un disco duro, y si se van dañando ciertos chips, ciertas áreas, entonces empiezan a haber diferentes manifestaciones. Las enfermedades que producen demencia tienden a producir daños en ciertas áreas del cerebro, y las manifestaciones que producen son típicas de esa enfermedad. Por ejemplo, el Alzheimer, por ejemplo, tiende a afectar ciertos lóbulos y entonces normalmente la memoria es muy raro que un paciente con Alzheimer, digamos, no tenga problemas de memoria inicialmente. Hay otras demencias que la memoria puede ser que al inicio no esté comprometida, sino otras cosas como el lenguaje, por ejemplo, está muy comprometido, pero la memoria no, y es otra demencia. Entonces, por eso les digo, depende del área que se va dañando, así mismo son las manifestaciones, y las diferentes enfermedades afectan ciertas áreas predominantemente, entonces se constituyen en la enfermedad en sí definida como tal. Aparte de que hay algunos hallazgos dentro de los tejidos de las neuronas del cerebro que sugieren que la enfermedad tal es la productora de la demencia. Aparte de los síntomas cognitivos, los pacientes también pueden tener síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, los pacientes pueden tener cambios en la personalidad,
Pueden tener depresión, irritabilidad, ansiedad, comportamientos inapropiados, desinhibiciones sexuales, alucinaciones. No necesariamente los cambios psicológicos o emocionales son manifestación de una demencia. Pueden ser producidos en otros contextos, en otras enfermedades que no tienen que ver con demencia, pero digamos, pueden ocurrir síntomas psicológicos conductuales y son bastante comunes. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para uno tener demencia? El principal es la edad. Entre más envejece una persona, más posibilidad hay de que tenga demencia. Usted no ve una demencia de Alzheimer en un muchacho de 30 años. Esto es rarísimo. Son formas genéticas. Pero digamos que en general, la edad es un factor de riesgo. Gente entre mayor esté, mayor posibilidad de tener una demencia. La genética juega un papel importante. Se han determinado que hay ciertos genes que predisponen a tener demencia a la persona que tenga esto. La hipertensión, la presión alta, el azúcar, el colesterol alto, la obesidad, todo esto se ha demostrado que puede predisponer a la persona a tener un problema demencial, probablemente por el estado inflamatorio que generan estas enfermedades. Las dietas altas en grasas no saludables, el fumar, la depresión. Bueno, se ha visto que las personas cuando tienen depresión en edades tempranas, en la edad adulta joven, pudiera ser ya un marcador de riesgo en un futuro para una demencia. Cuando la persona tiene depresión en edades tardías, ya podría más bien ser una demencia de fondo. O sea, por eso cuando a un geriatra nos llega un paciente deprimido, lo primero que nos interrogamos es si este paciente no tendrá también ya un problema demencial de fondo. Los traumas craneales, los boxeadores, los que practican deportes de contacto violentos, entonces pueden generar en el futuro daños cerebrales y producir demencia. Factores de protección. Bueno, el nivel cultural de las personas, entre más haya estudiado una persona, más se haya estimulado culturalmente y mentalmente durante la vida, en teoría hay menor incidencia de demencia. Yo personalmente he visto personas sumamente cultas que estudiaron mucho, alto nivel educativo y cultural con demencia de Alzheimer. Entonces, pues, no es que lo exime a usted de una demencia, pero parece que protege. Los altos niveles de ocupación compleja, las personas que se tuvieron trabajos que ameritaba pensar mucho, trabajar mucho con la mente, etcétera. Eso parece ser un factor protector. Las actividades que estimulen el pensamiento, las personas que se mantienen haciendo juegos que utilizan la memoria, el ajedrez, sudoku, crucigrama, las personas que leen, o sea, el estímulo mental a lo largo de la vida parece proteger, no es que si usted va, lee y estudia ya está protegido, no, pero parece ayudar. Eso probablemente porque en la medida que usted usa el cerebro, las conexiones neuronales se estimulan y se mantienen trabajando saludables, así como el músculo, en la medida que usted lo usa y se mantiene sano, asimismo las neuronas, cuando usted usa la mente, se mantienen activas y tal vez eso las mantiene saludables. En la actividad física, demostrado que ayuda. Entonces, vuelvo y repito, como ya lo repetí en una charla pasada, la importancia para un buen envejecimiento es mantenerse activos desde que se nace hasta que se muere. O sea, la actividad física siempre hay que practicarla. El licor en altas dosis se ha visto que puede ser un factor productor de daño cerebral, pero el licor en bajas dosis
por ejemplo, una copita de vino al día, que es uno de los licores más saludables. Digo el vino porque aparte del etanol que tiene el vino, tienen también antioxidantes y otras sustancias que son muy protectoras para el cuerpo en general, no solo para el cerebro. Entonces tal vez el licor en baja dosis sea un factor protector. Ya les mencioné la dieta saludable, una de las dietas más saludables, la mediterránea, se ha relacionado con una protección para las demencias. Los vegetarianos, de cierta manera, el consumir omega ácidos, tanto vegetales como animales, parece que ayuda. Algo muy importante para proteger al cerebro es que el descanso, o sea, el buen dormir es importante para proteger el cerebro. Y algo que se ha demostrado ya en estudios que ayuda a proteger de las demencias es la meditación y la relajación. Ya lo decía este médico famoso Deepak Chopra en algunas de sus entrevistas que se ha visto ya con estudios que esto puede ayudar. Puede ayudar. Aquí pues tenemos los estadios, lastimosamente no se puede ver bien la diapositiva, pero aquí básicamente lo que les quería decir es que hay varios niveles digamos, para clasificar la demencia. Es muy difícil clasificarla porque las personas no es que en el estadio 1 están así y exactamente después pasan así, no, a veces se mezcla algo del 1 con el 2, pero en general se clasifica a los pacientes como leve, moderado y severo. Bueno, ¿qué podemos hacer para tratar a los pacientes con demencia? Está, en primer lugar, el tratamiento cognitivo. O sea, el tratamiento para mejorar las funciones cerebrales superiores. La memoria puede ayudarse un poco, principalmente. A veces el juicio, mejora la confusión de estos pacientes. Estos tratamientos que yo pongo aquí son la ribastimina, que son unos parches. No me gusta decir el nombre comercial para que no se preste a ninguna confusión. El donepezilo, vienen varias presentaciones, una pastilla, la galantamina en una pastilla, la memantina en una pastilla. Todas estas pueden ayudar a mejorar la cognitividad. No es que lo van a curar, no es que lo van a poner normal, no. Le pueden ayudar, dependiendo del nivel que tenga el paciente, a ayudar un poco. Ya en los estadios avanzados, normalmente estos medicamentos tienen muy poca utilidad. Bueno, pero también tenemos el tratamiento de los síntomas neuroconductuales que a usted como oyente, a usted como cuidador, como familiar, tal vez de un paciente con enfermedad de Alzheimer o alguna enfermedad demencial, tal vez es lo que más le aflige, que son los síntomas neuroconductuales. ¿Y cuáles son esos síntomas neuroconductuales o neuropsicológicos? Bueno, los trastornos del sueño, el insomnio, que no deja dormir, la depresión, la disforia, la ansiedad, se ponen intranquilos, caminan de un lado a otro, la irritabilidad, se molestan con facilidad, se enojan con facilidad, el vagabundeo, o sea, el estar caminando de un lado a otro, la agresividad, peor todavía, ¿verdad? Pueden ser agresivos contra los que lo cuidan o contra inclusive ellos mismos, sin querer, a veces se pueden lastimar ellos. La apatía, la indiferencia al paciente que ve y como que no quiere nada, no hace nada. La apatía puede ser una manifestación de depresión, entonces hay que analizar eso, ya le toca al médico ver hasta qué punto es apatía como un tratamiento como un síntoma neuroconductual o si será una depresión. Los trastornos del apetito, ya sea que no quieren comer o que comen demasiado, no tienen por daño en el área de la saciedad, tienen un daño, entonces comen y comen, no se les quita el hambre a pesar de estar llenos. Las alucinaciones, las cuales son
problemáticas a veces. Todas estas son manifestaciones neuroconductuales o psicológicas. Para los síntomas neuroconductuales, el tratamiento en lo posible de inicio debe ser no farmacológico, no tratamiento, porque en el diario vivir uno ve que muchos colegas a veces tienden a prescribir de entrada sin valorarlos y valorar al paciente debidamente, o inclusive sin haber puesto en práctica alguna medida no farmacológica, empiezan a darle medicamentos para tranquilizarlos. De ellos, los más usados son los neurolépticos, antipsicóticos, que son una espada, un arma de doble filo. Pueden tranquilizar al paciente. Algunos pacientes pueden tranquilizarse y quedar de una manera espectacular y todo el mundo feliz, como en algunos pacientes los puede más bien complicar. Les aumenta el riesgo de que se les vaya comida por mal camino, aumenta el riesgo de caída. El mismo medicamento que los está tranquilizando los está confundiendo más, los está entorpeciendo más. También hay como terapia ya para, digamos, si queremos, si en algún momento las medidas no farmacológicas no nos están funcionando, entonces podríamos hacer uso de antidepresivos, antiansiosos y, como ya les mencioné, los famosos antipsicóticos. El paciente con demencia puede tener problemas en la comunicación, dificultad para encontrar la palabra correcta, problemas para prestar atención, pierden el hilo del pensamiento cuando conversan, dificultad en seguir los pasos al cocinar, vestirse, pagar cuentas, problemas para bloquear sonidos de fondo. O sea, si hay alguna conversación está digamos, en un mall y alguien conversa a los 15 metros, puede ser que eso ya le impida poder estar hablando con usted en una mesita, porque aunque no entienda, pero eso ya le molesta y ya le bloquea su correcto entendimiento de lo que está pasando o la concentración. Se ponen frustrados cuando no los entienden, sensibles al tono e intensidad del sonido. A veces se ponen muy hipersensibles a los sentidos. ¿Cómo lidiar con problemas de comunicación? Bueno, en primer lugar, al paciente mírenlo frente a frente, ojalá que él pueda ver sus labios, llámelo por su nombre, ojalá. Adopte buenos gestos faciales y de cuerpo. Acuérdense que digamos, el paciente tiene demencia, pero pues todavía tiene percepción de muchas cosas. Tal vez un mal gesto, una actitud corporal, él ve, puede notar la frustración, el enojo, burla que usted puede presentar ante una situación dada. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gestos faciales y del cuerpo. Modere la voz, a veces el tono de voz pues puede generar cierto resentimiento en el paciente, porque él nota, digamos, la frustración del cuidador o de la persona, y entonces sin querer, pues el tono aumenta, el tono de voz aumenta y la persona lo percibe. A veces agarrándoles las manos eso le da tranquilidad, a veces, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, pero trate de ser tolerante y instrúyalo paso a paso a repetir y dele tiempo en las cosas. No hable, un error que cometemos, inclusive a veces nosotros los médicos que tratamos a estos pacientes, es de conversar de los problemas del paciente delante de él. Eso es muy humillante a veces y los tiende a deprimir. Entonces debería uno evitar hablar de toda la sintomatología y todas las deficiencias cognitivas que el paciente está teniendo. Por lo menos debería haber como la consulta con el paciente y después el paciente que salga, y entonces ya los familiares exponen
con lujo de detalles lo que están viendo y el médico explicarles también qué es lo que está pasando sin que el paciente escuche para que no se sienta mal. Eviten decirle al paciente, por favor, no hagas esto, por favor, no diga, por ejemplo, no recuerdas, ya te dije, eso a veces los viejos, no recuerdas, ya te dije, quiere decir que como que es que hey, se le olvidó, o siempre se te olvida, entonces hay que tener cuidado, siempre, si hay que repetirle las cosas varias veces, se le repite de una manera positiva, haga esto, siempre de manera positiva, en vez de decir no hagas esto. Trate de ser simple en la forma en que se comunica de él. Entonces trate de preguntarle sí o no. ¿Tiene hambre? Sí o no. Limite el número de opciones de respuesta. Por ejemplo, digamos, en vez de preguntarle qué quiere cenar, tal vez déle opciones. ¿Quiere comer pollo o quiere comer carne? ¿Quiere comer una sopa o quiere comer pan? Por ejemplo. En vez de decirle, porque tal vez si usted le dice qué quiere comer, lo pone en problemas, porque pues él tiene que decir que él quisiera un fresco y que quisiera arroz con frijoles y después un postre, y todo eso ya se le puede hacer un problema. Si usted nota que la persona no entendió, pues trate de cambiar las palabras con tranquilidad, con paciencia. Acuérdese de darle tiempo para responder. Si él está hablando, escúchele con paciencia, porque a veces nos apresuramos y no le damos tiempo a lo que él está diciendo. Entonces él tiene que ver que es importante y que lo que él está diciendo, a pesar de que uno está notando que está incoherente, pero que usted lo está escuchando y eso para él le produce tranquilidad. Dígale gracias por ayudarme cuando usted le pide un favor, vamos a levantarlo, gracias por levantarse, esto, para reforzar las cosas positivas. Y si el paciente se enoja, sea tolerante, acuérdese que es una persona enferma. Normalmente no son manipuladores, pero puede haber un paciente que por personalidad ya era manipulador, bueno, eso ya habría que discutirlo con el médico a cargo. Bueno, los cambios de personalidad y carácter que estos pacientes pueden tener pueden ser irritabilidad, mal humor, preocupación excesiva por todo, se vuelven paranoides, esconden las cosas, confunden lo que ven o escuchan equivocadamente, pueden tener desinhibición sexual, vagan por la casa, se descuidan en su apariencia e higiene. Entonces, para estas cosas, simplifique las cosas, haga rutinas, pregunte o diga algo paso a paso, dele seguridad en las cosas que va haciendo, trate de no razonar con ellos, porque a veces el tratar de razonar con ellos los pone en dificultad. Si usted le dice, bueno, vamos, vea, ¿qué le tiene que hacer ahora? Puede ser que él no hay manera, no le sale, entonces lo pone en un punto de estrés, entonces hay que tener cuidado. Disimule, como ya les decía, su frustración o enojo, usted como cuidador, como familiar. Si tiene que respirar profundo, contar hasta 10, pedir, si no hay peligro en dejarlo un momentito al cuarto y salir un momentito y volver a entrar, tomar un aire para calmarse, porque realmente a veces es frustrante para los cuidadores y para los familiares. No es fácil lidiar con estos pacientes. A veces distractores como la música, canto, bailes, preguntarle algo diferente, sugerir tareas, vamos a hacer esto, vamos a pasear, vamos a dar una vuelta, eso a veces ya los calma. A los pacientes paranoides, trate de no reaccionar ni discuta si lo acusa de algo. Reafirme que él está seguro y que usted lo está cuidando. Muéstrele cariño. Busque las cosas. Si él, por ejemplo, se le extravió algo, trate de cosas que él usa frecuentemente, entonces tenerle juego doble de llaves, por ejemplo. Y si algo que se le perdió, usted empieza a buscar y bueno, si tiene que es un dinero, bueno, y si tiene que buscar, sacar dinero y decir que ya lo encontró para que se tranquilice, hace eso. Cuidado con el maltrato, ¿verdad? En estos pacientes, a veces sin querer,
A veces uno puede pensar, no, el paciente está paranoide, que dice que esto y que dice que lo otro, y en realidad está siendo víctima de maltrato por parte de los familiares o del cuidador. Entonces hay que tener cuidado. Para la agresividad y la agitación en estos pacientes, lo primero, buscar alguna causa. ¿Será que tiene dolor? ¿Será que está deprimido? ¿Tiene miedo? ¿Durmió mal? ¿Estará estreñido? ¿Estará sucio? A veces se ponen agresivos o agitados porque están muy orinados o nadie se ha dado cuenta y se defecaron, entonces eso los pone intranquilos. Los cambios en el entorno, digamos, lo pasaron de la casa de un hijo a la casa de otro hijo, eso lo puede desorientar. El exceso de ruido, el que haya mucha gente, o por el contrario, la extrema soledad. Los medicamentos pueden ser causas de que este paciente esté agresivo o agitado. Trate de resolver siempre primero la causa directamente, si se puede, el dolor, el estreñimiento, etcétera, y después ver la posibilidad de darle algún tratamiento. Como le decía, igual como con las otras manifestaciones, distráigalo con algo, música, actividad física, si le gustaba o le gustaba la música, que ofrecerle una merienda. Si son agresivos y ansiosos, hay que tener cuidado con un daño físico, entonces hay que protegerlos a ellos y a usted. Hable calmadamente y preste la atención. Lo peor que podríamos hacer es ponernos al nivel de ellos en el plano de la discusión o la agresividad, porque entonces sí, es un caos. Disminuya la cantidad de cafeína. Si son tomadores de café, trate de disminuirle el café. No es que el café esté contraindicado, pero a veces puede ponerlos más ansiosos. Y eventualmente estas situaciones de agresividad y agitación es mejor consultarlas con el geriatra, porque a veces son muy difíciles y a veces sí, definitivamente, pues no van a meritar algún tratamiento farmacológico. Pero vuelvo y repito, primero las medidas no farmacológicas. Buscarlas primero. Para los problemas del sueño, disminuya el ruido, las luces, evite siestas prolongadas, ojalá que la persona se acueste cansada, tenerle una hora fija de sueño, trate de aumentar la actividad física de estos pacientes para que estén lo más cansados posible y duerman bien, lo mejor posible. Hay terapias alternativas para estos pacientes que no son tratamientos medicamentosos, la musicoterapia, los aceites esenciales, o sea, la aromaterapia, los ejercicios físicos, los masajes y el tacto terapéutico y otras terapias muy practicadas por psicólogos, como son la terapia de reminiscencia, terapia de presencia simulada, terapia de validación, pueden ser usadas más por los psicólogos. La terapia con animales ha visto que puede ayudar. Terapias de intervención cognitiva pueden ayudar también a estos pacientes. Y por último, decirles que es importante que pensemos en el cuidador de estos pacientes. Estos pacientes rápidamente pueden llevar al cuidador a un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. La persona que los cuida se empieza a agotar, se empieza a deprimir, se empieza a poner ansioso, frustrado, de mal humor, puede más bien ponerse de esa persona agresiva, irritable, y pues y eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, para esto, pues consulte con su médico geriatra. Hay asociaciones de enfermos con demencia donde usted puede afiliarse o participar, donde le puedan dar recomendaciones. El compromiso familiar es importante que involucre la mayor parte
los familiares, los hijos, etcétera, en el cuidado, darle vacaciones a este cuidador, darle descansos por semana a este cuidador, para que se sienta lo menos acometido posible. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por la participación. Bueno, ahorita acá no tenemos ninguna consulta, pero sí es importante recordarles que si ustedes quieren volver a ver este video, pueden a partir de mañana buscar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que lo puedan compartir y lo puedan volver a ver. Doctor, muchísimas gracias y buenas tardes, más bien. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas tardes.